Vamos a comenzar el día de hoy con el estudio de aplicaciones de la integral definida. El estudio de la integral definida tiene aplicaciones bastante interesantes para lo que es el uso en el ámbito laboral, bueno, para los estudiantes de ingeniería sobre todo, en la industria se pueden resolver varios problemas con el uso de la integral definida. Entonces, bueno, vamos a hacer primero un, un repaso, bueno, acá como dice otro repaso al movimiento rectilíneo. Más o menos nosotros en el curso de cálculo 1 hacíamos eh, el proceso de dar ya sea la función posición, pedir la velocidad o la aceleración. Acá vamos a hacer el proceso inverso, no es muy difícil. Vamos a hablar de el cálculo de área, el área ahora, área entre curvas. Nosotros hasta el momento solamente habíamos analizado el área para funciones, pero donde el área estaba acotada en un intervalo desde A hasta B, estaba acotada por una función y el eje X, ¿verdad? Acá por la gráfica de la función y el eje X a lo largo de un intervalo, bien sea que la función era positiva o bien sea que la función cambiase de signo, todo el tiempo era analizando a partir de una misma función y el eje X, ¿cierto? Acá entre la función y el eje X. Aquí va a cambiar, esto va a ser un poco más general. Ahora vamos a ver cómo calcular el área de regiones acotadas por curvas. En ese sentido va a ser un poco más general. Luego vamos a hablar de volúmenes de sólidos de revolución. Tiene aplicaciones interesantes. Bueno, esta aplicación es bien interesante para hallar volúmenes de sólidos que se obtienen al hacer rotar una región plana con respecto a un eje. Problemas de longitud de arco están muy relacionados, longitud de arco o longitud de una gráfica, están muy relacionados con problemas como el siguiente. Piense que de pronto usted es el encargado de diseñar lo siguiente. Por acá en la cima de una montaña se desea poner una torre de energía. Se desea poner una torre de energía y en esa torre de energía, bueno, esta torre de energía se va a conectar con otra torre de energía que va a estar, digamos, a otro nivel, ¿vale? Tal vez en una parte plana. Si uno quisiera, si uno quisiera conectar ambas torres de energía, la pregunta es cuánto es el cable que se necesitaría para unir ambas torres de energía. Resulta que uno podría pensar que esto debería ser a través de una recta que una a ambos puntos, ¿sí? Los puntos que están acá y que el cable sería así. Pero sobre la práctica esto no es verdad. Sobre la práctica esto no es verdad y de hecho si usted ha tenido la oportunidad de viajar y ha observado cómo son los cables que unen las redes de energía, pueden ver que estos cables tienen una curvatura, ¿verdad? Tienen una curvatura y esta curvatura es debida al peso, al mismo peso del cable. Al mismo peso del cable, por efecto de la gravedad, y resulta que esa curvatura se puede calcular bueno, en términos de lo que serán los cables, pero luego a partir de la ecuación de esa curva, de esa función, uno quisiera saber cuánto mide esto, porque por supuesto va a medir más que lo que mide el segmento recto. Entonces, claro, la idea no es desperdiciar mucho cable, y tampoco la idea es que de pronto cuando hagamos la medición y vamos a hacer el, bueno, a acoplar estas dos torres de energía, resulta que el cable se quedó corto, ¿no? Porque ¿qué se hace allí? Y bueno, tampoco estar transportando un montón de cable para que mejor que sobre y no que falte, si eso es verdad, pero hay que tener una idea de cuánto se puede ir, ¿no? Una de esas aplicaciones que se puede estudiar aquí
en la parte de longitud de la gráfica es esa aplicación en específico. Y bueno, por ahí se podrán imaginar otras cosas, ¿no? O sea, otro tipo de aplicaciones donde se tenga precisamente esta misma idea. El área de una superficie de revolución también será una aplicación muy relacionada con el uso en la industria. Entonces, bueno, suponga usted que tiene una superficie de revolución, de pronto tiene por acá alguna curva, tiene por acá un eje de rotación y esta curva que está acá encerrada, esta cantidad de área, la ponemos a rotar con respecto a este eje. Al hacer esa rotación se genera un sólido, pero la pregunta es ¿cuál es el área superficial de ese sólido? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de pronto suponga que yo estoy diseñando esto como, no sé, un jarrón, o simplemente un contenedor, un tanque, y necesito saber cuánto es el área de ese tanque. ¿Por qué? El área superficial. Tal vez ese tanque lo voy a diseñar a partir de una lámina. Y si ese tanque que lo voy a diseñar a partir de una lámina, necesito saber cuánto será el área superficial para saber cuánta cantidad de lámina se va a hacer, bueno, se va a necesitar, cómo debo cortar la lámina, etcétera. O suponga simplemente que lo que necesitamos hacer aquí es de pronto pintar un tanque o pintar un contenedor y de pronto sabemos cuánto rinde la pintura, entonces cuánta pintura se necesitará o se hará un recubrimiento, cómo se hará. Eh, como, un, como un caso bien específico y bien particular, como un caso bien específico y bien particular, en el texto aparece el ejemplo en el cual se toma acá un tramo de parábola y a partir de ese tramo de parábola se hace rotar con respecto al eje Y, es decir, que se va a formar algo de este estilo. Resulta que esto va a ser precisamente la forma de una antena parabólica, de esas antenas parabólicas que se utilizan. Entonces la pregunta que harán allí es, ¿cuál es el área superficial interna? ¿Por qué? Porque de pronto esta antena parabólica necesita un revestimiento, ¿cierto? Necesita, no sé, algún revestimiento, algún material en específico, tal vez necesita también, porque si ustedes han visto estas antenas parabólicas, la idea es que los haces de esta radiofrecuencia rebotan hacia acá, hacia un punto, ¿sí? Estos haces, dependiendo de cómo esté orientada, bueno, esto ocurre precisamente en una parábola, por eso se usan antenas parabólicas y van rebotando acá en este punto. Todo esto se calcula, esto no es improvisado ni ensayo y error. Entonces ahí tenemos una aplicación para el área de superficie de revolución. Bueno, ahí vamos a seguir viendo. Algo que yo les sugiero cuando estamos viendo este tipo de temas, este tipo de temas que serán precisamente aplicaciones de la integral definida, es que vayan mirando, muchachos, sobre todo con respecto a bueno, a la ingeniería que están estudiando, qué temas afines son más de su interés, porque acá tal vez el tiempo no nos va a dar para poder analizar todas las aplicaciones, pero de pronto cuando ustedes están en la parte de la sección de ejercicios, pueden consultar o pueden mirar qué aplicaciones hay allí y pueden tratar de ver qué tipo de problemas pueden resolver y si son afines a la ingeniería que están estudiando ustedes. Bien, entonces algo que les aconsejo es eso. Bueno, vamos a empezar entonces con movimiento rectilíneo. Bueno,
Supongamos que una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria, vamos a poner así mejor, se desplaza a lo largo de una trayectoria rectilínea. Se desplaza a lo largo de una trayectoria rectilínea. Entonces vamos a tener tres funciones aquí que caracterizan todo el movimiento. La función posición, en todo instante de tiempo. La función velocidad instantánea. Y la función aceleración. La función aceleración. Vale. Resulta que en el curso de cálculo 1 ustedes debieron haber estudiado lo siguiente. Cuando tengo una partícula que se mueve de forma rectilínea, es decir, sigue una trayectoria rectilínea, se logra mostrar que la velocidad, o se logra estudiar que la velocidad es la primera derivada, vamos a ponerlo así, derivada con respecto al tiempo de la función posición, es decir, S' de t. Eso es la velocidad. Que la aceleración es la primera derivada de la función velocidad, ¿cierto? Es decir, esto es b' de t, pero a su vez es la segunda derivada de la función posición. Es decir, que la aceleración es b' de t o es s2' de t. Y bueno, ¿qué se hacía en cálculo 1? Daban, como teníamos las herramientas de derivadas solamente, daban, por ejemplo, la función posición y le pedían hallar la función velocidad y la función aceleración. Acá vamos a hacer el proceso inverso, es decir, tal vez de la aceleración vamos a obtener la velocidad y vamos a obtener la función posición. En concreto, quiero que traten de resolver el siguiente problema. Entonces, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. Es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Entonces, preguntas. Halle la altura máxima que alcanza la pelota. B. ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota? ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota alcanzar esta altura? A ver, vayan respondiendo estas dos preguntas. Ya revisamos.
¿Listo, muchachos? Bueno, veamos a ver. La pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo. Es decir, que tiene una posición inicial de 0. Una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. ¿Y cuál es la aceleración? La aceleración todo instante de tiempo es menos 9.8, ¿cierto? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué negativa? Porque si nuestro sistema de referencia es acá el suelo, entonces hacia la parte de arriba será lo positivo, hacia acá será negativo y acá tendremos la pelota. Es decir, que la pelota en cualquier instante de tiempo, piensen que la aceleración tiene naturaleza vectorial, es decir, que la aceleración está apuntando en esta dirección, ¿cierto? Está apuntando hacia abajo, la velocidad y el desplazamiento ambos están apuntando hacia arriba. Entonces podemos partir de la aceleración. De hecho, la aceleración es la misma a todo instante de tiempo, es la aceleración debida a la gravedad. Por lo tanto, a partir de la aceleración, ¿cuál es la velocidad en todo instante de tiempo? A partir de las relaciones que obtuvimos, podemos decir que la velocidad en todo instante de tiempo es la integral de la aceleración, ¿cierto? Es decir, en este caso, ¿cuál es la integral de menos 9.8? Será menos 9.8 t más una constante de integración. Bien. Si hallamos nosotros la función posición, que la función posición es la integral de la velocidad, esto será menos 4.9 t cuadrado más c por t más otra constante, llamémosla k. Llamémosla k. Ahora vamos a ver los datos que tenemos. A partir del dato de la velocidad inicial es 3. Es decir, que la velocidad evaluada en 0 es menos 9.8 por 0 más c. ¿De dónde obtenemos que c es igual a 3? Ahora, la función posición evaluada en 0 es igual a 0. Es decir, esto es menos 4.9 por 0 al cuadrado más c, que ya vale 3, por 0 más k. Es decir, ¿cuánto vale k? K vale 0. Así obtenemos nuestra función posición, que es menos 4.9 t cuadrado más 3t. Nuestra función velocidad, que es menos 9.8 t más 3. Y nuestra función aceleración. Bien, que es menos 9.8. Ahora, para responder las preguntas, la primera pregunta, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Qué debo hacer? Díganme ustedes, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para hallar la altura máxima de la pelota? ¿Qué ocurre con la pelota cuando llega a su altura máxima? La velocidad es cero.
Exacto, la velocidad es cero. Entonces vamos a averiguar cuándo la velocidad es cero. Entonces b de t es cero, sí, solamente sí, menos 9.8 t más 3 es cero, es decir, que 9.8 t es igual a 3 y por tanto t es igual a 3 sobre 9.8. ¿Esto cuánto es? 3 dividido en 9.8. Esto es 15/49 avos. Vamos a ponerlo acá al lado. Esto es 15/49 avos. ¿Vale? Con este tiempo vamos a reemplazar en la función posición. Es decir, la altura máxima será S evaluado en 15/49 avos. Es decir, esto es menos 4.9, 15/49 avos al cuadrado más 3 por 15/49 avos. Y bueno, vamos a mirar cuánto da esto. Menos 4.9 por 15/49 avos al cuadrado más 3 por 15/49 avos. ¿Cuánto dio? Esto está dando 45/98 avos. 45/98 avos. Es decir, bueno, esto es aproximadamente 0.459. Esto está medido en metros, ¿vale? Esa es la altura máxima. Digamos, este experimento se podría replicar entonces en un laboratorio teniendo en cuenta que la altura máxima alcanzada es de menos de 1 metro. De hecho, es de menos de medio metro. Teniendo en cuenta entonces que la altura máxima alcanzada es esta, ya tenemos respuesta a la primera pregunta. Y también tenemos respuesta a la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota alcanzar esa altura máxima? Bueno, es el tiempo precisamente para cuando la velocidad es cero y la altura máxima, entonces es 0.49 metros. Acá tenemos ambas respuestas. Bien. Este tipo de problemas no son problemas muy complejos. Realmente lo que hay que saber es poder trabajar con la aceleración, con la velocidad, la posición, las relaciones que hay entre esas tres, esas relaciones que hay entre las tres, y con eso sería suficiente. Bien, a ver, vamos a mirar un ejercicio del texto y quiero que lo resuelvan. A ver, quiero que hagan el ejercicio número 12. Miren el ejercicio número 12 y ya lo revisamos.
Bueno, veamos el problema 12. La aceleración dice que es 100 coseno de 5t. 100 coseno de 5t. La velocidad dice que es menos 20 en pi medios. Es decir, que la velocidad en pi medios es menos 20. Y que la posición en pi medios es 15. Posición en pi medios es 15. Entonces, a partir de la aceleración, tenemos que la velocidad en términos del tiempo, que es la integral de la aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto es la integral de 100 coseno de 5t? ¿Cuánto es esa integral, muchachos? Veinte coseno de 5t. ¿Será 20 coseno? 20 No, seno. seno. De hecho, también Menos. acá hay un... bueno, perdón, sí, sale así. 20 seno de 5t, ¿cierto? De 5t más una constante de integración. Es decir, que la velocidad en pi medios, que es menos 20, cuando nosotros evaluamos en pi medio, ¿cuánto es seno de 5 pi medios? Seno de 5 pi medios es 1. Es decir, que esto es 20 más c. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, c ¿cuánto vale? Menos 40. C valdría menos 40. De esta forma, nuestra función velocidad es 20 seno de 5t menos 40. Ahora, vamos a hallar la función posición. La función posición es la integral de la velocidad. 20 seno de 5t menos 40 por dt. ¿Cuánto da esa integral? Integral de 20 seno de 5t. ¿Quién es? Es menos 4 coseno de 5t. ¿Estamos de acuerdo? Menos 40t más una constante k. Cuando nosotros evaluamos la función posición en pi medios, dice que eso da 15. Evaluando esto en pi medios, coseno de 5 pi medios es 0. Es 0, entonces acá tenemos menos 40 por pi medios más k. Es decir, que k es igual a 15 más 20 pi. Y esta es esa constante. ¿Cuánto da 15 más 20 pi aproximadamente? 77.83. Aproximadamente 77.83. Vale. Entonces la función posición s de t, igual vamos a dejarla de esta forma. Es menos 4 coseno de 5t menos 40t más, agrupado de esta forma, 15 más 20 pi. Así. Y esa sería la función posición. Y listo, con eso tendríamos entonces función posición, función velocidad y la aceleración que fue de la que partimos. ¿Bien? Bueno, de eso se trata entonces el análisis de movimiento rectilíneo.
Pueden mirar de pronto algunas otras preguntas, pero todo tiene el mismo fundamento. El análisis de la función posición, velocidad y aceleración en un movimiento rectilíneo. Cuando a veces uno escucha movimiento rectilíneo, supone que las funciones involucradas son lineales, y eso no es verdad. Por ejemplo, un carro que se mueva en línea recta tiene un movimiento rectilíneo, pero la función posición no tiene por qué variar de manera proporcional, es decir, no tiene por qué hacerlo de manera lineal, ¿cierto? El automóvil no empieza a aumentar su marcha, o bueno, no empieza a aumentar su velocidad de una forma constante. Bueno, de hecho, para que tuviéramos allí una función lineal, tendríamos que la velocidad debería ser constante, ¿cierto? Para que la función posición fuese lineal. Y la velocidad no es constante todo el tiempo en un automóvil. Suponga esos que estamos mirando una de esas carreras de automóviles que se mueven en línea recta. Al principio va a tener una aceleración considerable, ¿cierto? Y entonces el desplazamiento va a tener una función que no necesariamente es lineal. De hecho, en muchos casos no es lineal. Bueno, vamos a ver entonces ahora, vamos a hacer un repaso al problema del área. Acá el problema del área entonces lo vamos a tratar para el área acotada entre curvas. Y de hecho, para hablar de esto, vamos a hablar 6.2, problema del área. Vamos a ponerle acá continuación. Problema del área, continuación. Y entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Para poder hablar del problema del área, el área acotada entre la gráfica de una función f de x y el eje x, lo usual es que nosotros estuviéramos analizando una función que era todo el tiempo mayor o igual que 0. De esta manera, la cantidad de área acotada acá la cantidad de área, el área, teníamos lo siguiente: si f de x es mayor o igual que 0, para todo x que está en el intervalo desde a hasta b, ¿cierto? De a b, entonces el área coincidía con la integral definida desde a hasta b de f de x de x. Ahí entonces también necesitábamos algo de continuidad, ¿no? Y que fuese integral, es decir, que pudiésemos hallar esa integral definida con el teorema fundamental, de alguna forma. Sin embargo, ¿qué ocurría cuando la función cambiaba de signo? Entonces, si la función llegaba a cambiar de signo, digamos por acá tenemos un número a, por acá un número b, y la gráfica de la función supongamos que hacía algo de este estilo. Acá cortaba entonces en algunos puntos C y D. ¿Cómo resolvíamos el problema del área en este caso? El problema del área se resolvía en 3 instantes, ¿cierto? Acá teníamos una área A1, por acá un A2 y por acá un A3. De estas partes que son positivas no hay problema. El problema es en la parte en la que se encuentra negativa. Entonces, para una función f de x, esto se planteaba como la integral desde a hasta c de f de x. Esta integral definida coincide con el área, coincide con A1. Voy a ponerlo de esta forma, más la integral desde c hasta d de menos f de x
esta integral que está en amarillo coincide exactamente con A2, con la cantidad de área. Y vamos a poner aquí más la integral desde D hasta B de f de x, ¿cierto? Esta coincide con A3 porque es una función que es positiva. Bien, podríamos entonces resolver así el problema del área. Entre otras cosas, algo que podíamos establecer era lo siguiente. En cualquiera de los casos, el área era la integral definida desde A hasta B del valor absoluto de f de x, ¿cierto? Si lo que me interesa es la cantidad del área, me interesa la cantidad de área, no interesa mucho si la función es positiva o si es negativa o qué pasa. Por ejemplo, si nosotros ponemos acá la función y igual al seno de x, y supongan que yo estoy interesado en la cantidad de área entre 0 y 2pi. Bueno, acá 2pi sería por acá, entonces vamos a poner entre 0 y 4pi. Quiero calcular la cantidad de área acotada entre la gráfica de f de x y el eje x sobre el intervalo de 0 a 4pi. Resulta que si yo planteo la integral de 0 a 4pi, esto como una integral definida, así directamente esto me va a dar 0, ¿cierto? Porque hay unas cantidades de área que se van a contrarrestar las unas con las otras. Entonces, la integral definida acá no me está dando el área, ¿vale? Tendría que plantear esto en 4 integrales. Tendría que plantear esto en 4 integrales. Y de hecho, podemos ver lo siguiente. Bueno, acá GeoGebra me permite hacer algunas cosas. Vamos a calcular, por ejemplo, veamos, la integral definida. La integral, vamos a poner acá la función seno de x, intervalo, bueno, extremo inferior 0 y extremo superior 4pi. Ahí está. Y esta cantidad de área, por supuesto, nos está dando 0. La integral definida entonces no me está ofreciendo el valor del área. Pero ¿quién sí debería ofrecerla? La integral de quién. Entonces acá en la función voy a poner esto en valor absoluto. Valor absoluto de la función seno de x. Nuevamente iniciando en 0, finalizando en 4pi. Y esto, si ustedes observan, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, voy a ocultar esto. ¿Qué fue lo que hizo? Esas partes que estaban negativas, cuando yo calculo con valor absoluto, lo que está haciendo ese valor absoluto es poner eso en la parte de arriba, es decir, las pone positiva. Y como me interesa la cantidad de área, entonces aquí la cantidad de área sí va a coincidir con la integral definida, pero ya no de la función seno de x, sino de la función valor absoluto de seno de x. Bien, entonces aquí tenemos precisamente este resultado así. Es decir, fuera cual fuera el caso, tenemos que el área es la integral definida del valor absoluto. ¿Qué pasa? Que sobre la práctica, trabajar con ese valor absoluto se remonta a dividir esto en varias integrales. Precisamente este menos f de x que aparece acá es el valor absoluto entre c y d de la función f de x. ¿Vale? Bueno, hasta acá todo conocido, ¿no? Todo lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a analizar el caso en el cual quiero hallar el área, pero ahora el área acotada entre dos curvas? El área acotada entre dos curvas sobre un intervalo desde A hasta B. Tenemos un primer caso y es el caso en el cual vamos a tomar por acá la función f de x y por acá la función g de x. ¿Este caso cuál es? Es el caso en el cual una de las funciones está todo el tiempo por encima de la otra. ¿Sí? Observen, la función f de x está todo el tiempo por encima de la función g de x. Y la cantidad de área será esta que está acá.
De hecho, es más o menos intuitivo deducir esta cantidad de área. ¿Por qué? Porque observen que esta cantidad de área roja será el área amarilla que estoy poniendo acá, que es el área acotada entre la gráfica de f de x y el eje x, ¿cierto? Toda esta área amarilla, menos el área azul, que es el área determinado por la gráfica de g de x, ¿cierto? Si a lo amarillo le quito eso azul, me va a quedar lo rojo. Por lo tanto, para área entre curvas, vamos a ver. En este caso que tenemos acá dibujado, tenemos que el área está dada por ¿quién? Por la integral desde a hasta b de f de x menos, bueno, vamos a ponerlo así, esto sería el área acotada, el área amarilla, acotada por la gráfica de f de x y el eje x, menos la integral desde a hasta b de g de x de x. Pero por un teorema que tenemos, podemos agrupar esto en una sola integral. Es decir, cómo se calcula esta cantidad de área como la integral definida desde a hasta b de f de x menos g de x con respecto a x. Y así calculamos esa cantidad de área. Será la integral definida de la resta. Bien. ¿Qué pasa si ahora no tenemos precisamente este caso? El caso en el cual, bueno, quiero hacer una variación de este caso. Vamos a mirar otros gráficos. Vamos a poner acá desde A hasta B. Y supongamos que ya las funciones no son ambas positivas. Ahora quiero que ambas sean negativas. Y manteniendo todavía que la gráfica de f de x esté por arriba de la gráfica de g de x. ¿Ok? Entonces vamos a ver la cantidad de área. ¿Cómo se calcularía? ¿Cómo se calcula la cantidad de área? Entonces observe. La cantidad de área sería lo siguiente. Bueno, esta que está acá roja. Como g de x es negativo y f de x también, ¿cómo calculo la cantidad de área acotada entre la gráfica de g de x y el eje x? Entonces esa cantidad de área la calcularía así. La integral desde a hasta b de menos g de x, ¿cierto? Si yo hago menos g de x, observen esto. Cuando yo hago menos g de x entre a y b, esa integral, ¿qué estoy dando? Estoy obteniendo esta cantidad de área. ¿Correcto? Pero a esto le voy a quitar esta área amarilla. ¿Quién es esa área amarilla? Esa área amarilla, que se la voy a quitar, es la integral desde a hasta b de menos f de x de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Si nosotros reorganizamos todo esto, observen, esto va a ser, este menos ingresa acá a multiplicar, ¿cierto? Hago el cómputo de los signos y me queda aquí la integral de f de x menos la integral de g de x, lo agrupo en una sola y me queda la integral de f de x menos g de x de x. ¿Qué quiere decir? Que si ambas son negativas, ¿cómo se calcula esto? Igual. Si ambas son positivas o ambas son negativas, siempre y cuando f de x esté arriba de g de x, se calcula de la misma manera. Observen. F de x menos g de x. Integral desde a hasta b. Bien, entonces tenemos reforzada esa idea. Vale, pero ¿qué pasa si una es positiva y la otra es negativa? Vamos a suponer entonces que una de ellas es positiva. Vamos a poner f de x aquí desde a hasta b. Y g de x vamos a ponerla por acá. Por aquí g de x. Quiero la cantidad de área acotada entre las dos gráficas sobre el intervalo desde a hasta b. Entonces la cantidad de área es toda esta que estoy coloreando en rojo. Pero esa cantidad de área, ¿quién es? Veamos. El área será el área acotada por f de x y el eje x, ¿cierto? Es decir, esto será la integral desde a hasta b
de f de x más el área azul, ¿cierto? Será la suma de las dos áreas. Entonces será más el área azul, que es la integral desde A hasta B de ¿quién? ¿Cómo es el área azul? Es la integral de menos g de x, ¿cierto? Cuando nosotros agrupamos esto en una sola integral, nos queda la integral desde A hasta B de f de x menos g de x, todo por el diferencial de x. Es decir, ¿cómo se calcula? Igual. Igual. No importa si está una positiva o una negativa, o ambas positivas o ambas negativas, sea cual sea el caso, la posición en esos cuadrantes, sea cual sea, siempre y cuando una de las funciones esté todo el tiempo por arriba de la otra, se calcula igual. ¿Cómo se calcula? Como la integral definida desde A hasta B de f de x menos g de x, donde f de x es la que está sobre la gráfica de g de x. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si de pronto no ocurre que una esté todo el tiempo por encima de la otra? ¿Qué pasa si de pronto f de x es algo de este estilo y g de x es algo de este estilo? Es decir, que cambian de tamaños dentro del intervalo desde A hasta B. Es decir, en un momento f de x está por encima de g de x y en otro momento g de x está por encima de f de x. Si eso ocurre, entonces acá necesitamos separar esto en dos problemas. Si nosotros logramos identificar este punto de corte, y acá identificamos este número C, sobre el cual se cortan ambas gráficas, entonces ahora se convierte en un problema fácil. ¿Por qué? Porque desde A hasta C, f de x está por encima de g de x. Es decir, el área, ¿cómo será? La integral desde A hasta C de f de x menos g de x, ¿cierto? Lo vimos ya. La que está por arriba menos la que está por debajo, más esta otra cantidad de área. Por ahora hemos calculado esta y ahora le voy a sumar esta otra. Resulta que en la segunda parte, desde C hasta B, la que está por encima es g de x. Entonces simplemente pongo la que está por encima menos la que está por abajo y ya está. Entonces esto realmente, este caso se remonta a resolver los problemas del caso anterior, ¿cierto? Se remonta solamente que hay que separarlo en dos integrales. Y bueno, si cambian de tamaño varias veces en el intervalo, pues tendrá que separarse en más integrales. ¿Cuándo se necesita la separación en varias integrales? Cuando cambien de tamaños o cuando tengamos que el área está acotada por varias curvas y que varían dependiendo de la posición en el intervalo. Supongamos entonces lo siguiente, muchachos. Voy a ir desde A hasta B de la siguiente forma. Entonces, tengo por acá una función f. Vamos a suponer que esa función f es de este estilo. Esta es mi función f de x. Por acá vamos a tener entonces, a ver, vamos a poner por aquí una función g. Vamos a suponer que es lineal. Y de pronto por acá tenemos una función h, que puede ser algo de este estilo. Bien. H de x. Si ustedes observan en la gráfica que estoy dando, acá tenemos A y acá tenemos B.
¿Cuál es el área que me interesa? El área que me interesa es el área que está acá acotada. Esta área acotada es la que me interesa en esas regiones, porque está acotada entre las curvas. ¿Por qué la parte de arriba no me interesa? Esta parte de arriba no me interesa porque no va a estar acotada, ¿cierto? Acá esta sigue creciendo, y entonces esto no está acotado, no está encerrado entre las gráficas de las funciones sobre el intervalo desde A hasta B. Resulta que así tal cual está, yo necesitaría separar esta integral en varias integrales. Es decir, para este problema de área necesitaría averiguar, por ejemplo, cuál es el punto de corte entre F y H. Para a partir de este punto de corte, C, plantear una parte del problema. Luego necesitaría un punto de corte entre G y H, que estaría por acá, y poder plantear la otra parte del problema. Es decir, así tal cual está, muchachos, este problema de área se resuelve de la siguiente manera. El área sería ¿quién? La integral desde A hasta C, ¿de quién? Quiero que me digan ustedes. ¿De quién? De f de x menos g de x. Muy bien. De f de x menos g de x. Menos g de x. De x. Más la integral desde C hasta D, ¿de quién? De h de x. De h de x g de x. menos g de x. De h de x menos g de x. Muy bien. Y finalmente, más la integral desde D hasta B, ¿de quién? De g de x menos h de x. De g de x menos h de x. Eso es. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en problemas de área. Ahora, de áreas acotadas entre curvas. Vamos a ver cómo se comportan las funciones a lo largo del intervalo que me están pidiendo analizar y siempre voy a calcular eso como la integral definida de la función que está en la parte de arriba menos la que está en la parte de abajo, ¿cierto? La que está arriba menos la que está abajo. Si esto necesito separarlo en varias integrales, lo haremos. Bien, necesitaremos hacer eso, entonces procederemos a hacer esas cuentas. Bien, bueno, vamos entonces a los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Si ustedes observan acá realmente lo que debemos ahora contemplar es cómo plantear el problema del área en cuestión. Bueno, por aquí tenemos precisamente un repaso, ¿cierto? El área es la integral del área total, la integral definida del valor absoluto de f de x. Empezamos acá entonces a mirar algunos ejemplos. Y acá tenemos entonces lo que es nuevo. La teoría del área acotada entre curvas. De esta área acotada entre curvas. Y bueno, acá están algunos casos. Sin importar, como mostramos, sin importar dónde se encuentren las funciones, el área se calcula igual. Lo importante es fijarnos cuál está por encima y cuál está por debajo. Y eso sería todo. Quiero que miremos de pronto algún ejercicio en el cual tengamos que hacer una integral a lo largo de Y. Acá en este ejercicio va a ser interesante. Les recomiendo que revisen el ejemplo 6, pero vamos a ver, ojalá que en los ejercicios que vamos a resolver salga algo como el del ejemplo 6. Entonces vamos directamente a los ejercicios. Encuentra el área total acotada por la gráfica de la función, el eje X en el intervalo dado. Esto es un poco más a lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Porque es solamente una función y el eje X, entonces pueden hacer algunos ejercicios de aquí para que practiquen. Pero quiero que veamos más los del 23 al 50. Entonces, a ver, vamos a mirar, por ejemplo, el 29. Vamos a mirar el problema 29.
Quiero hallar el área acotada entre las gráficas de las funciones. Observe que acá no me están dando intervalos. El intervalo lo voy a tener que deducir yo. Entonces veamos, las funciones, quiero hallar el área entre las gráficas de las funciones, el área de la región acotada. Tenemos las funciones y igual a 4 por 1 menos x al cuadrado y y igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces vamos a proceder. Primero lo que debemos hacer es graficar. Acá va a ser importante hacer un buen bosquejo, pero va a ser un poco más importante poder calcular los valores que nos interesan. Si nosotros tenemos y igual a 1 menos x al cuadrado, esto es menos x al cuadrado que abre hacia abajo, desplazamos una unidad hacia arriba. Bien, entonces cuando x vale 1 o x vale menos 1, esto se hace 0, es decir, esta función, la segunda que está allí, es algo de este estilo. Esta función que está acá es y igual a 1 menos x al cuadrado. Ahora, la otra función, 4 por 1 menos x al cuadrado. Cuando x vale 0, esto vale 4. Entonces vamos a hacernos una idea de cómo va a ser la región. Cuando x vale 0, esto vale 4, 2, 3, 4 más o menos por aquí. Cuando x vale 1, eso da 0. Es decir, que esto va a arrancar de acá, va a pasar por acá. Y hace algo de este estilo. Es decir, el área que quiero hallar es el área acotada entre estas dos gráficas y será esto. Nuevamente, ¿por qué, por ejemplo, esta que yo estoy coloreando en blanco no me interesa? ¿Por qué esta no la voy a calcular, muchachos? No está Porque no está definida. acotada, ¿cierto? Vean que por acá, por esta parte, no está acotada. Sigue y siguen prolongándose esas líneas amarilla y azul hacia abajo y eso nunca se encierra, ¿ok? En cambio acá esto sí está limitado, está acotado. Algo que podemos observar es que esto está definido entre menos 1 y 1, pero si tuviéramos que hacerlo de forma algebraica, porque tal vez la gráfica no es muy fácil, en la gráfica de pronto no es muy fácil de ver, entonces vamos a igualar mediante y para hallar algebraicamente los puntos de intersección de ambas. Bien, igualamos mediante y obtenemos que 4 por 1 menos x al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces voy a pasar esta expresión a la izquierda a restar y me queda 3 veces 1 menos x al cuadrado es igual a 0. De acá podemos concluir que quien debe ser 0 es 1 menos x al cuadrado y aquí establecemos que x es igual a más o menos 1. Bien, algebraicamente ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula esa cantidad de área? Esto será la integral desde menos 1 hasta 1 de la función que está en la parte superior, que será esta, y igual a 4 por 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? La que está por encima, 4 por 1 menos x al cuadrado, menos la que está por abajo, que es 1 menos x al cuadrado. Y todo esto por el de x. Es decir, esto es la integral desde menos 1 hasta 1 de 3 veces 1 menos x al cuadrado por el de x. Vamos a sacar este 3. Integramos esto con respecto a x. Esto será entonces x menos x al cubo tercios entre menos 1 y 1. Evaluando todo esto en 1, ¿qué resulta? Tenemos 1
menos 1/3. Y evaluando todo esto en menos 1, resulta menos 1 más 1/3. ¿Cuánto da todo esto? Bueno, esto será 2 menos 2/3. Esto es 4/3. Es decir, todo esto da 4. Hagan las cuentas a ver. Sí, profe. 4 unidades cuadradas. ¿Cómo escribirían entonces la respuesta en forms? 4.00. Así, sin unidades y sin nada más, ¿cierto? Con punto, con 3 decimales exactos. Bien. Bueno, acá en este capítulo, muchachos, algo que no he mencionado, es que las integrales que van a aparecer serán integrales más o menos sencillas. ¿Por qué? Piensen que este es el capítulo 6 y el capítulo de técnicas de integración es el capítulo 7. Es decir, que acá solamente se van a incorporar en las integrales funciones que de alguna manera son fáciles de resolver con respecto a las funciones, es decir, van a aparecer polinomiales, de pronto si hay racionales, no atienden al método de fracciones parciales, sino que habrá que hacer una división de polinomios, de pronto hay que usar tabla, no sé. Pero algo que les recomiendo de una vez es que para que empiecen a hacer algunos ejercicios está bien que tomen los ejercicios del capítulo 6, pero para que estudien para el examen, los ejercicios que ustedes deberían resolver son los del capítulo 7. Si ustedes miran, por ejemplo, bueno, acá estoy en la sección 7.6 de fracciones parciales. Vamos a ver si hay un problema de área. Bueno, hay algunos que traen problemas de aplicaciones, otros no lo traen. Bueno, piensa en ello. No trae problema de aplicaciones. Vamos a ver en la parte de impropias. Acá tenemos una aplicación para un sólido de revolución. Bien. Para sólidos de revolución, vamos a volvernos un poco más. Acá en esta de integración por partes, veamos. Integración por partes, acá. Bueno, dice cuál es la fuerza provocada por un... Bueno, esto tiene que ver un poco con la parte de aplicaciones, pero de presión hidrostática. Acá, por ejemplo, problema 56. Dice, un tanque se obtiene al girar la gráfica de esta función, acotada por esta función. Es decir, acá que está evaluando, acá se está evaluando sólidos de revolución. Por supuesto, ahora la integral que va a aparecer acá es por partes. Problema 55. Tenemos bueno, dice un cuerpo se mueve en línea recta, entonces este es de movimiento rectilíneo, pero donde miren cómo está la aceleración, es t por e a la menos t. La integral de esto para obtener la función velocidad tiene que hacerse por partes. Entonces acá pueden encontrar aplicaciones. Por ejemplo, acá tenemos de valor promedio, de la longitud de una gráfica. Acá tenemos más de volúmenes de sólidos de revolución. Ahí tenemos volúmenes de sólidos de revolución. Bueno, repaso de aplicaciones. Acá tenemos el área entre curvas. Habrá que calcular esta área entre curvas. Y entonces, ¿cómo se resuelven las integrales? Se van a resolver a través bueno, en este caso, de integración por partes. Si ustedes van a la parte de potencias trigonométricas, acá tienen algunas aplicaciones también. Algunas de ellas de pronto necesitan, a ver, por ejemplo, ¿dónde está el enunciado de esta? Encuentre el área 57, encuentre el área acotada por las gráficas de seno al cubo y coseno al cubo en el intervalo de menos 3 pi cuartos a pi medios, como aparece acá en la figura. Tenemos acá estas gráficas y quiero el valor del área acotada entre las dos gráficas en ese intervalo. Se puede calcular, ¿cierto? Ahora entonces, ¿qué va a pasar? Que esas integrales
van a resultar integrales de potencias trigonométricas y se resuelven aplicaciones con esto. De sustitución trigonométrica, acá tenemos aplicaciones también. Es decir, esto es lo que ustedes deberían ir a buscar. Hallar el área de un círculo, ¿cierto? Acá tenemos área bajo la curva. Tenemos también después volúmenes de sólidos de revolución. Acá más volúmenes de sólidos de revolución. Longitud de arco, donde estas integrales van a aparecer o bueno, van a necesitar sustitución trigonométrica, ¿cierto? Por acá, bueno, hablaremos entonces del teorema de Pappus al final del capítulo 6. Acá tenemos más problemas. Bueno, esto es lo que quiero que hagan, es lo que les recomiendo que hagan. Una vez estemos estudiando algunos conceptos, por ejemplo, hoy que estamos estudiando área entre curvas, entonces vayan al capítulo 7. Por ejemplo, acá en esta parte de fracciones parciales, acá repaso de aplicaciones. Y bueno, dice en estos problemas 61 y 62, halle el área acotada por las gráficas de la función y el eje X. Aquí para estas que va a necesitar fracciones parciales. Luego tenemos del 63 al 66, halle el volumen del sólido de revolución. Acá tenemos entonces más ejercicios. Luego, bueno, en esta no es de aplicaciones. Por acá sí tenemos longitud de gráfica. Esta no es tanto de aplicaciones, pero eso es lo que me gustaría que hicieran y es lo que deberían hacer. No quedarse con los ejercicios del capítulo 6. Los ejercicios del capítulo 6 estarán bien para empezar, para mirar algunos problemas, pero resulta que acá las integrales que se involucran son integrales que son muy, muy sencillas de trabajar, es la verdad. Son muy sencillas de trabajar, son polinomiales, senos, cosenos, o si hay alguna que necesite tabla, acá se supone que uno la puede hacer por tabla. Bueno, vamos a mirar entonces, por ejemplo, el 46. Gráfica acotada entre x igual a y al cubo menos y. Bueno, el área acotada. Quiero el área acotada. Vamos a ver. Las gráficas de x igual a y al cubo menos y x igual a 0. Y x igual a 0. Entonces, x igual a 0 es el eje Y. Tenemos por acá al eje Y. Esto es x igual a 0. X igual a 0 es el eje Y. Y ahora vamos a dar valores aquí a Y. ¿Qué pasa si Y vale 1? ¿Cuánto vale X? Si Y Cero. vale 1, ¿cuánto vale X? 0. 0, ¿cierto? Si Y vale 1, X vale 0. Entonces acá tenemos el punto 0,1. ¿Qué pasa si Y vale 0? ¿Cuánto vale X? 0. ¿Qué pasa si Y vale menos 1? Menos 2. Haga bien la cuenta. 0. 0 también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, Y vale 2? Siete. Si Y vale 2, daría X igual a 6. ¿Cierto? Es decir que, bueno, por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más o menos por acá. Y Y valdría 2. Es decir, tenemos este punto por aquí, este punto por acá, este por acá, este por acá. ¿Qué pasa si Y vale menos 2?
Menos 6. Menos 10. Da menos 6. Es decir, que cuando y vale menos 2, acá tenemos este punto. ¿Cómo es esta curva? Bueno, esta curva va a ser así. Va a pasar acá por este punto. Acá tendríamos que, bueno, determinar hasta dónde sube esto. Sería un problemilla por resolver. Hace más o menos de este estilo. Y luego pasa así. Esa es esa curva. ¿Es función? No, no es función. Pero hay problema para hallar el área acotada. ¿El área acotada cuál es? Entre esta gráfica azul y la gráfica amarilla. ¿Cuál es esa área acotada? Estas dos áreas que están aquí, que están unidas allí en el origen, por un punto. Ese es el área acotada. ¿Cómo hago para resolver entonces este problema? Para resolver este problema podemos integrar con respecto a y. ¿Vale? Entonces acá observen una cosa, muchachos. El área. En este caso, si ustedes observan, quiero mirar qué es lo que está más a la derecha menos lo que está más hacia la izquierda. Entonces, para hacer una analogía, quiero que miremos esto. Suponga que yo acá ahora tengo el intervalo así, desde A hasta B, y acá tengo una función, y acá tengo otra función. Por acá tengo una función f de y, ya no de x, sino f de y acá tengo una función g de y. Entonces, ¿cómo es el área? ¿Cómo se calcula el área acotada entre estas dos gráficas? La que va a estar, entre comillas, más arriba es la que va a estar ahora además, más a la derecha. Es decir, lo que está hacia la parte más grande positivamente hablando. Por lo tanto, acá el área, ¿cómo se calcula? Como la integral desde A hasta B, ahora en el eje Y, de f de y menos g de y por el diferencial de y. Bien, no cambió mucho. Ahora, en lugar de ver cuál está más arriba y cuál está más abajo, debo mirar cuál está más a la derecha y cuál está más a la izquierda. Entonces aquí, ¿hay alguna gráfica que esté todo el tiempo a la derecha de la otra? ¿Sí o no? Vamos a hacer un zoom. Observe que la gráfica azul está más a la derecha que la amarilla entre menos 1 y 0. Pero entre 0 y 1 la amarilla está más a la derecha que la azul. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se calcula esta cantidad de área? Esta cantidad de área se calculará como la integral desde menos 1 hasta 0 de la azul, que será y al cubo menos y, menos la amarilla, que será ¿qué? 0. Que será 0. Y esto con respecto a y. ¿Bien? A esto le debo sumar algo. ¿Qué le debo sumar? La integral desde 0 hasta 1. ¿Cuál está más a la derecha? 0. ¿Y ahora cuál está más hacia la izquierda? Esta, y al cubo menos y. Con respecto a y. Y eso sería la solución de ese ejercicio. ¿Bien? Entonces observe, para el primer caso, ¿cómo queda esa integral? Tenemos la integral de y al cubo, es y a la 4 cuartos, menos y cuadrado, evaluado entre menos 1 y 0, más, acá tenemos menos y cuadrado cuartos, más y cuadrado, acá falta un medios, más y cuadrado medios, entre 0 y 1. Y ahora lo que hacemos es evaluar. Si evalúo esto en 0, da 0. Si evalúo esto en menos 1, entonces tenemos un cuarto
menos un medio, ¿cierto? Evaluando en menos 1, más, si evalúo en 1, aquí dará menos un cuarto, más un medio, menos un cuarto, más un medio, y evaluando en 0 da 0, ¿cierto? ¿Cuánto da todo eso, muchachos? ¿Sí? 0. Está dando 0, pero no puede dar 0 esa cantidad de área. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos haciendo mal alguna cuenta? Es menos, profe, ¿no? ¿Cómo? Se restan las integrales, ¿no? No, no le escucho muy bien. Se restan las integrales. No, No se las suman. integrales se suman. Y de hecho, a ver, cada una de las cantidades de área debería ser positiva. La primera no está dando positiva, está dando negativa. ¿Cuál es el problema? A ver, acá un problema que no sé. Bueno, no sé si de pronto tomamos a la ligera tal vez los puntos de corte. Vamos a ver, quién sabe. A ver, esto sería y factor común de y cuadrado menos 1. Es decir, esto es y por y menos 1 por y más 1. No sé si están bien los puntos de corte. En 0, en 1 y en menos 1 para y. La que está más a la derecha Y lo de, entre... la- ¿Cómo? lo de los extremos, profe, porque es que veo la gráfica y no está, la gráfica no empieza desde -1. No sé si eso influye. Pero desde menos 1 es donde está acotada entre las dos curvas. O sea, la regioncita roja es el área acotada. Va de menos 1 a 0 en y. Y luego va de 0 a 1. Sí, como estamos haciendo, a ver, de menos 1 a 0, sí. Ah, ya sé cuál es el problema. Ya. No es, el problema fue un error acá muy sencillo. ¿Cuál fue? Cuando evaluamos en 0, da 0, pero queda menos, todo esto evaluado en menos 1, ¿cierto? Queda menos, todo esto evaluado en menos 1. En el segundo, en la segunda integral, tenemos evaluado en 1 y queda menos todo eso evaluado en 0, pero eso va a ser 0. Ya, ahí es donde está el problema. Entonces, bueno, a ver, ¿cuánto da esto? Tenemos un cuarto menos un medio, eso es menos un cuarto, por este menos 1 queda un cuarto, y acá tenemos menos un cuarto más un medio, esto es un cuarto, esto es 2 cuartos, es decir, esto es un medio, ¿cierto? Un medio, unidades cuadradas. Vamos a ver. Listo. A ver, vamos a mirar otro problema. Vamos a hacer otro que esté, a ver, el 42. X igual a y cuadrado. X igual a y cuadrado. Y y
y bueno, 42. Y x igual a 6 menos y cuadrado. Y x igual a 6 menos y cuadrado. Resulta que hay problemas como este, en los cuales tratar de hacer una integración con respecto al eje X va a ser algo que requerirá algo de ingenio para poder resolver el problema. Cuando nosotros tenemos la ecuación x igual a y cuadrado, esto es una curva que hace así, es una parábola que abre hacia la derecha, esto es x igual a y cuadrado, y cuando tenemos x igual a 6 menos y cuadrado, esto es una curva que hace así, por acá en 6, abre ahora hacia la izquierda, acá en 6, algo así. 6 menos y cuadrado. Vale, la pregunta es dónde se intersectan. No tanto para hacer una integración con respecto a x. ¿Por qué? Si nosotros queremos integrar con respecto a x, el problema es que acá todo el tiempo, por ejemplo, en este primer tramo, la función que acota superiormente es la misma que acota inferiormente. Es decir, si yo hago f de x menos g de x, eso va a ser 0. Y la cantidad de área no es 0. Sin embargo, si yo integro con respecto a y, resulta que ahora sí hay una función que está por encima de la otra, ¿cierto? Hay una que está más a la derecha que la otra todo el tiempo, o al menos por intervalos se puede analizar. Entonces podemos hacer un correcto análisis a partir de una integración con respecto a y. Bien, vamos a hallar estos puntos de corte. Acá tenemos entonces x igual a 6 menos y cuadrado y x igual a y cuadrado, entonces igualamos mediante x. Tenemos 6 menos y cuadrado igual a y cuadrado, de donde obtenemos que 6 es igual a 2 veces y cuadrado, es decir, que 3 es igual a y cuadrado y por lo tanto y es igual a más o menos raíz de 3. Es decir, que acá esto viene desde menos raíz de 3 hasta este valor que es raíz de 3. Y es todo lo que necesito, ¿cierto? Estos valores de acá. Por lo tanto, ¿cómo queda este problema del área? Este problema de área queda como la integral desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3 de la que está a la derecha. ¿Cuál es la que está más a la derecha? Es 6 menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Observen, con respecto a la región acotada, la que acota por la derecha es la azul, que es 6 menos y cuadrado. Y aquí menos la que está a la izquierda. La que está a la izquierda es y cuadrado. Y esto con respecto a y. Y ahora lo que queda es resolver la integral. ¿Vale? Lo que queda es resolver la integral. Que acá la integral tenemos menos raíz de 3 hasta raíz de 3 de 6 menos 2 y cuadrado de y. ¿Y esto cuánto es? Bueno, la integral de 6 será 6y y la de menos 2y cuadrado será menos 2y al cubo tercios evaluado entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Y bueno, lo que de esto. Bien, díganme cuánto da eso. Eso debe ser positivo. A ver, eso es aproximadamente 13.856 unidades cuadradas. Algo que podemos ver, muchachos, es que ese valor debe ser positivo. Si ese valor es negativo o alguna de esas partes, como en el ejercicio anterior, nos está dando negativo, quiere decir que estamos cometiendo algún error, ¿cierto? Aquí en esta parte había olvidado poner este menos.
Me había olvidado poner ese menos y al no poner este menos resulta que esta primera parte que correspondía a una región acotada, al área de una región acotada, estaba dando negativo y eso no podía ser. Eso nos indica que hay que revisar el proceso, que hay que revisar el procedimiento, las cuentas, o en este caso, cómo estamos haciendo la evaluación de la integral. Bien. Bueno, entonces nos vemos mañana, muchachos. Nos vemos a vernos mañana. Vayan haciendo algunos ejercicios, aunque yo sé que de pronto esta semana van a estar más concentrados con el examen. Entonces, bueno, vayan estudiando para el examen y bueno, tan pronto salgan del examen, empiezan a mirar unos ejercicios de estos, tal vez el fin de semana. Bien. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hablar un poco de volúmenes de sólidos de revolución. Bien.